para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con esta serie y este estudio del Evangelio del apóstol Juan. Hoy vamos a dar o a impartir el tema número 10, que se titula Jesús fue levantado en la cruz para nuestra salvación. Levante sus dos manos y diga conmigo: Jesús fue levantado en la cruz para nuestra salvación. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el último de los 4 evangelios, Evangelio del apóstol Juan, capítulo 3, verso 12 al 19. Amén. Quieren, hagan un poquito de silencio, por favor. Juan capítulo 3, verso 12 al 19. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijereis las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Dile a la persona que tiene a tu lado: en que en él cree no es condenado. Pero también dice: el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. En los 2 últimos mensajes, el poder de la regeneración y la importancia del Espíritu Santo en el reino, que están en mi canal de YouTube, lo pueden escuchar. Hablé de la importancia de la regeneración del Espíritu Santo, que nosotros no podemos cambiar con nuestra propia fuerza, que es necesario para recibir la salvación de Dios, ser salvados, ser libres de la condenación, nacer del Espíritu Santo. Que hay un nacimiento en nuestro espíritu. Hablamos también de la importancia de ser la habitación de Dios, que ningún hombre por ser bueno moralmente se gana al cielo, porque no es por obra para que nadie se gloríe, es por la fe en Cristo Jesús. Nosotros no somos salvos y nosotros no recibimos la bendición de Dios por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Y cuando nosotros recibimos esa salvación, las obras de fe, las obras justas, se van a manifestar en nosotros por lo que hemos recibido. ¿Cuánto dicen amén? Si la persona es buena en lo moral, pero está muerto espiritualmente, no ha recibido la salvación, no ha recibido la vida eterna, esa persona no puede entrar en el reino de Dios. Entendiendo que el reino de Dios no entramos solamente cuando morimos y ahí está en el cielo, no. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús, ya nosotros estamos en el reino. Ya nosotros disfrutamos
las riquezas, la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo y todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. Nicodemo era bueno en lo moral, era el mejor de los religiosos, pero a pesar de ser bueno en lo moral, a pesar de ser un hombre súper religioso, Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo, te es necesario ser regenerado por mi Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor Jesús le dijo en Juan capítulo 3 verso 12: si te estoy hablando de estas cosas terrenales, de estas cosas sencillas, en Juan 3:12, y no creéis, ¿cómo será que si te hablo de las cosas más profundas, si te hablo de las cosas celestiales, menos me vas a creer? ¿Cuánto dicen amén? Entonces el Señor Jesús les revela a Nicodemo de dónde él viene. Juan capítulo 3, el verso 13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Jesús les revela a Nicodemo de dónde él viene del cielo. Como leímos y estudiamos en los primeros mensajes de este estudio, dice la Biblia que el Verbo se encarnó. Ya Dios estaba, el Verbo, la palabra estaba con Dios, y esa palabra se encarnó en Jesús para traernos salvación. Entonces Jesús le está revelando a Nicodemo que él es más que un maestro, porque cuando Nicodemo se acercó a Jesús, le dijo rabí, maestro, profeta. Pero Jesús le dijo: yo soy más que un maestro, porque yo vengo del cielo, porque yo soy Dios encarnado. No soy solo un profeta o solo el fundador de una nueva religión. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Salvador del mundo. Entonces nosotros debemos comprender la obra de Cristo en la cruz a favor del mundo. Juan capítulo 3, el verso 14 y el verso 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Acuérdense que Jesús le sigue hablando y le sigue enseñando a Nicodemo, y nos enseña también a nosotros. Y Jesús toma un relato del Antiguo Testamento para hablarnos y para explicarnos, también para explicarle a Nicodemo cómo nosotros vamos a recibir esa salvación y lo que él iba a hacer. En Juan capítulo 3 verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué serpiente se está refiriendo? Vamos a leerlo en Números, en el Antiguo Testamento, el capítulo 21, Números 21, desde el verso 1 al verso 9. Dice: cuando el cananeo, el rey Arab, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó prisionero. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, entregó el cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Or. Después que partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, para seguir conquistando, para seguir luchando contra los cananeos, se desanimó el pueblo por el camino.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, nuestra alma tiene este fastidio de este pan liviano, que era el maná del cielo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. La palabra ardiente ahí que eran demasiado venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, y si la mirare, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Entonces la nación de Israel clamó a Dios para derrotar a sus enemigos. Incluso hicieron un pacto, hicieron un voto, hicieron una promesa, y sus enemigos fueron derrotados. Lo leímos en Números 21, verso 1 al 13. Pero a pesar de la victoria que habían tenido, a pesar de que ellos derrotaron a sus enemigos, a pesar de que Dios escuchó su oración y recibió su promesa y su voto, el pueblo cayó en desánimo y empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Dios le daba pan del cielo en medio del desierto. Dios le daba codornices, Dios le daba agua, Dios le daba al pueblo todo lo que necesitaba. Ellos no estaban murmurando porque les faltaba algo, ellos estaban murmurando por la provisión que Dios les estaba dando. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros debemos caminar por fe. Levante sus dos manos, diga conmigo: nosotros debemos caminar por fe. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:7. Dice que por fe andamos, por fe caminamos, por fe vivimos, no por vista. O sea, la gente que anda guiada por el Espíritu Santo de Dios, que camine y vive por fe, esa persona va a vencer las dificultades, va a vencer los problemas, va a vencer las necesidades. Te pueden levantar problemas y dificultades, pero por la fe va a recibir la promesa y la bendición de Dios sobre su vida. Pero el que anda guiado por su sentido, que anda guiado por la voz del mundo, vive en temor, vive en incredulidad, vive por lo que ve y no por la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes estaban todos atemorizados por el ciclón que venía? O sea, lo metieron tanta noticia de que venía el ciclón, que Dios mío, y primero fue el coronavirus, y ahora viene este ciclón sin vergüenza, y esto y lo otro, y te llenaron la cabeza así. Hay mucha gente con temor que se iba a caer el muro. Dios mío, ¿qué va a pasar esto? ¿Por qué? Porque viven por temor, viven por miedo. Yo estoy en un grupo de WhatsApp, y cualquier noticia que ponga, esa gente se alarma. Y ahora viene la viruela del mono, y ahora nos van a volver a encerrar. Porque son gente que anda por los sentidos, anda por lo que escucha, anda por lo que ve, y no anda por fe. Yo les quiero decir algo: la oración del justo puede mucho. Y no solamente nosotros oramos, porque nosotros hicimos una cadena de oración, sino muchas iglesias oraron, y ese ciclón se tuvo que ir de nuestra nación. Porque Dios es un Dios poderoso. Al Dios que servimos no es un Dios débil, es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor?
Entonces la gente que anda gobernado por sus sentidos, vive en temor, vive en incredulidad, se desaniman, se deprimen, no creen en el Señor y no creen en su palabra. Entonces, por andar en sus sentidos y perder la fe, empiezan a murmurar y a hablar mal de Dios. Empiezan a hablar mal de sus ministros, lo que dijo el apóstol, lo que profetizó, eso es mentira, eso es esto, lo otro. Empiezan a hablar y a pecar contra Dios. Y eso fue lo que pasó con la nación de Israel. Por esa razón, en Números 21:6, Dios envía serpientes ardientes, serpientes muy venenosas. Porque no andar en el Espíritu, no andar por fe, amén, vivimos ofendiendo a Dios. Y cuando nosotros vivimos ofendiendo a Dios, ofendiendo su palabra, viene consecuencias sobre nuestras vidas. Amén. Entonces a veces nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque no crees la palabra. Porque murmuras contra Dios, murmuras contra la iglesia, hablas mal de la iglesia, hablas mal de Dios, y entonces vienen las consecuencias y después le empiezas a pedir al Dios que tú hablaste mal. Porque así son la nación de Israel, hablaron mal de Dios, y cuando venían las serpientes empezaron: Señor, ayúdanos, Moisés, clama a ti. Y Moisés le dijo: pero si ustedes estaban hablando mal mío. Porque así no sucede. De la gente que nosotros hablamos mal, a veces le pedimos ayuda cuando estamos apurados. ¿Están aquí? Entonces el pueblo murmuró, pero se arrepintió de sus pecados, de su murmuración contra Dios y contra Moisés. Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dio una instrucción a Moisés: que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Que cuando alguien era mordido por una serpiente de verdad, la gente que mirara esa serpiente de bronce levantada en un asta, vivía y era sanada de su veneno. Ahora, ¿por qué el Señor Dios mandó hacer una serpiente de bronce que la pusiera en un asta para que la gente lo mirara y viviera? Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento es una figura, es un símbolo de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces esto era una figura, una sombra de lo que hizo primero el primer hombre en el huerto del Edén. Porque el primer hombre, Adán y Eva, ellos escucharon la serpiente. ¿Cuánto dicen amén? Ellos escucharon la serpiente que le dijo: desobedezcan a Dios. Ellos desobedecieron a Dios. Al momento de desobedecer a Dios, ellos fueron infectados por el veneno del pecado. Ellos murieron. El primero que fue mordido, hablando de una manera metafórica, por una serpiente ardiente, fue Adán y fue Eva. Ellos murieron espiritualmente, entró el pecado en el mundo, entró la maldición, entró la enfermedad, entró la muerte espiritual y entró la miseria. Algunas personas se preguntan por qué Dios, entre comillas, permite que haya enfermedades, que haya muerte, que haya desgracia. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Dios no permite esas cosas. Eso es una consecuencia de la desobediencia de un hombre llamado Adán y Eva, que trajo una consecuencia terrible para todos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, así como Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la montara en un asta para que todo el que la viera viviera y fuera sanado,
Así el Padre, nuestro Dios, puso a Jesús en la cruz para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que vea y se le revele el poder del sacrificio de Cristo no muera. No muera espiritualmente, sino que sea lleno de la vida de Dios. Todo aquel que crea y que vea en Cristo vivirá para siempre. Ese aplauso para el Señor, déselo fuerte. Ahora parece algo fuerte porque el mismo Jesús se compara con una serpiente de bronce. Amén. ¿Por qué de bronce? Porque bronce es sinónimo de juicio. Los que merecíamos la ira de Dios, la condenación eterna de Dios, todo el juicio, todo el enojo de Dios, era la humanidad por causa del pecado, porque Dios ama al pecador, pero odia y aborrece el pecado. Los que teníamos que pasar por todo ese sufrimiento de ser azotados hasta que se nos dieran los huesos de la espalda, de ser clavados en una cruz, de que nos pusieran una corona de espiga para que se levantara nuestro cuero cabelludo, éramos nosotros. Nosotros merecíamos juicio, nosotros merecíamos la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Pero Jesús, por amor a nosotros, Él dijo: quiero que me pongas, que lo quites a ellos y me pongas a mí. Yo voy a ser el sustituto de Él. Todo tu enojo, Dios, todo tu juicio, porque Dios es amor, pero Dios es un Dios justo. Todo tu juicio, toda tu ira que caiga sobre mí, pero no por la humanidad. Dile a la persona que tiene a tu ira: tú merecías el juicio de Dios, tú merecías la ira de Dios, pero Jesús te quitó a ti y se puso Él. ¿Cuánto dicen amén? Es como, no sé si fue de la vida real, pero nosotros una vez hicimos un teatro, que habían dos hermanos, eran unos hermanos gemelos. Uno era malo, uno era bueno. Uno era malandro y mató a alguien. Y llegó a la casa y estaba su hermano, que era ejemplar. El gemelo, que era malo, asesino, estaba lleno de sangre. Tenía la policía. Y el hermano bueno dijo: quítate la camisa llena de sangre y yo me la pongo y yo voy a tomar tu lugar. Vino la policía y se llevaron al inocente y el malo quedó libre. A esa persona inocente la mataron en la silla eléctrica y el hermano malo se tuvo que arrepentir y cambiar su vida. Dile a la persona que tiene a tu lado: tú eras el hermano malo. Y Jesucristo te quitó a ti: apóstol, pero yo soy bueno, yo moralmente soy bueno, yo no he hecho nada. Escúchame, así tú seas bueno en lo moral, sigues siendo pecador, porque la naturaleza pecaminosa está dentro de ti. Y Dios tomó nuestro lugar, que es algo que nosotros no entendemos. Por eso Romanos capítulo 5, ya lo he leído, pero es bueno afirmar esto. Romanos capítulo 5, el verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos pecamos? Porque un hombre pecó, y por ese hombre llamado Adán y Eva entró el pecado en el mundo. Entonces debemos entender que Dios es amor. Levante sus dos manos y diga conmigo: Dios es amor, pero Dios es justo.
Él es juez justo. Si un hombre es pecador, Dios mismo lo juzga de acuerdo a su justicia. Cuando entendemos la salvación, entendemos que Cristo tomó nuestro lugar. Él fue juzgado, Él fue castigado, Él tomó nuestro lugar para que toda la ira y todo el juicio de Dios cayera sobre Él, con el propósito de que seamos liberados de esa condenación eterna. ¿Están aquí? Entonces la serpiente se hizo de bronce porque era figura del juicio que estaba viniendo sobre el Señor. Amén. Pongan, por favor, apaguen los celulares o los pongan en silencio. La serpiente se hizo de bronce porque era figura de que el juicio estaba viniendo sobre Israel por desobedecer. Estaba cayendo sobre la serpiente ese juicio, y la persona que veía en Israel la serpiente de bronce era liberada de la muerte. ¿Qué sucedió realmente en la cruz? Jesús tomó, levante sus dos manos, diga conmigo, Jesús en la cruz tomó todo el pecado, lo llevó en su cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 21. Y al que no conoció pecado, diga conmigo, Jesucristo no practicó el pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Él tomó el pecado de Adán, Él tomó el pecado de Eva, Él tomó todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Él lo tomó en la cruz. Él lo llevó en su cuerpo. ¿Con qué propósito? Para declararnos justos. Él llevó nuestro pecado para justificarte. Y cuando tú eres justificado, eres liberado. Cuando tú eres justificado, eres declarado inocente. Amén. Entonces Jesús en la cruz llevó nuestros pecados, pero no solamente Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, Jesús llevó toda la maldición de la humanidad. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Levante sus dos manos y diga conmigo, Cristo se hizo pecado para justificarme, para liberarme de la condenación. Ahora levante sus dos manos y diga conmigo, Cristo llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Porque ¿qué sucedía cuando alguien pecaba y desobedecía a Dios? Venía castigo, venía una maldición. Ahora el Señor Jesús te liberó del castigo. El Señor Jesús te liberó de la maldición. Usted sabe que hay maldiciones generacionales, hay maldiciones por causa del pecado. Hay maldiciones en familias que todos se mueren en accidentes trágicos. Hay maldiciones, hay familias que todos mueren a temprana edad. Hay familias que todos son diabéticos. Hay familias que todos mueren de cáncer. Eso es una maldición, eso no es normal. Ahora Jesucristo llevó esa maldición para que esas maldiciones se rompieran en tu vida y en tu familia. Cristo rompió la maldición para que nosotros podamos heredar bendición. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Levante sus dos manos y diga conmigo, en la cruz todo el pecado de la humanidad se estaba poniendo en su cuerpo. Todas las maldiciones se estaban poniendo en su cuerpo. Pero no solamente eso, sino que en la cruz toda la pobreza de la humanidad
se estaba poniendo en el cuerpo de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿por amor a quién? Se hizo pobre, siendo rico. ¿Por qué era rico? Porque era Dios lleno de majestad, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo se hizo pecado para que tú seas justo. Cristo se hizo maldición para que tú seas un bendecido. Y Cristo se hizo pobre para que tú seas próspero. ¿Lo sabía? Porque a veces nosotros vemos la crucifixión como algo histórico, pero no sabemos todo lo que pasó en lo espiritual y todos los beneficios que vienen sobre nuestras vidas cuando se nos revela el sacrificio de Cristo. De Cristo llevó nuestra pobreza, nuestra miseria, para que seamos prosperados, para que tengamos abundancia. Esa es nuestra posición. Levante sus dos manos. Diga conmigo: mi posición en Cristo es próspero. Esa es nuestra posición. Eso es lo que Cristo obtuvo a favor de nosotros en la cruz. Pero para nosotros pasar de la posición a la posesión, a poseer, a que la promesa se haga una realidad, nosotros tenemos que caminar en el poder de la generosidad. Segunda de Corintios, capítulo 9, el verso 10 y el verso 11. Dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Verso 11: para que estéis enriquecidos para toda liberalidad. Liberalidad es dar, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. La generosidad es una obra de justicia. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo. Cristo se hizo pecado para justificarnos. Ahora tenemos paz para con Dios. Levante sus dos manos, diga conmigo: Dios no está enojado con nosotros. Dios no está airado con nosotros. Cuando tú cometes un pecado y clamas por la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Ya Dios no se acuerda más de tus pecados. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, o venimos a la presencia de Dios, Dios no nos mira a nosotros, Dios mira a Cristo en nosotros. Y por mirar a Cristo, por la obra de la cruz, Él nos ama. Nosotros no somos objeto de la ira de Dios, nosotros somos objeto del amor y de la compasión de nuestro Dios. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Rey. Diga conmigo: tenemos paz para con Dios. Somos justificados, somos bendecidos, somos prosperados por la cruz de Cristo Jesús. Ahora, segunda de Corintios 9 dice: Él da semilla al que siembra y pan al que come. Dios te prospera y te da lo que tú necesitas. Pero también Dios te da semilla. O sea, si somos justos, si la justicia de Dios está en nosotros, nosotros tenemos que dar frutos de esa justicia. Segunda de Corintios 9:10 dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si somos justificados, lo más normal es que seamos generosos. Porque Dios dio a su Hijo. Dios dio lo más valioso que Él tenía. Y si nosotros tenemos la genética de Dios, nosotros vamos a fluir en esa generosidad. Cuando manifestamos el fruto de la justicia, que es la generosidad, se activa en nosotros el poder del aumento. Levante sus dos manos, diga conmigo: si nosotros manifestamos el fruto de la justicia, de que somos justificados por Cristo Jesús,
y nosotros caminamos en el poder de la generosidad, escuche bien, Dios va a traer sobre tu vida el poder del aumento. Levante sus dos manos, diga conmigo, en tu casa no va a haber escasez, en tu casa va a haber aumento y abundancia por causa de que se te reveló el poder de la generosidad. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Él da semilla al que siembra. Él te dará provisión. Dios suplirá todo lo que tú necesitas. Dios te dará multiplicación y se activará en ti el poder del aumento. Si tú caminas en ese fruto de justicia que es la generosidad. Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mira a la persona que tiene a tu lado que está como un poco seria. Dile, para alegrarte ese rostro, te quiero decir que tú eres un bendecido. Levante sus dos manos y diga conmigo, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición en Cristo, por lo que Cristo hizo. Ahora, ¿cómo es tu posesión? ¿Cómo es tu vivencia? ¿Cómo está tu cartera? Esa es otra cosa. Apóstol, pelado. No estoy prosperado, estoy prosperado. ¿Por qué razón? Porque la bendición está en ti, pero se tienen que manifestar los efectos de esa bendición. Y para que se manifiesten los efectos de esa bendición, tienes que manifestar los frutos de lo que Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto en ti al Espíritu Santo. Tienes que manifestar los frutos de santidad, no con tu fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo que está en ti. Dios te justificó. Dios puso la justicia en ti. Ahora tú tienes que crecer en esa justicia y entender que uno de los frutos de la justicia es la generosidad. Si tú eres más agarrado que una iguana en un saco y que una señora mayor en una moto, para no decirle vieja, si tú caes de codo en el piso y aprietas más, no se va a manifestar el efecto de la bendición. Solo la bendición será posicional, pero no será vivencial. No se manifestará el efecto de la bendición. Por eso, gente que se les revele que el fruto de la justicia, camina en el fruto de la justicia, que es la generosidad, esa persona tendrá los efectos de esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Esa persona no le va a faltar nada. La palabra de Dios se va a cumplir. Mi Dios te va a suplir todo lo que tú necesitas, porque caminas en el fruto de la justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Digan conmigo, a partir del día de hoy, la iglesia va a caminar en el poder de la generosidad para lo que hizo Jesús en la cruz, de que se hizo pobre, para que seamos prosperados, se haga realidad y los efectos de la bendición vengan sobre tu vida y vengan sobre tu familia. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? ¿Para qué Dios te va a prosperar? Dios da pan al que come, para que tu familia esté bien. Pero también dice, 2 Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos para seguir dando, para sembrar en el reino de Dios, porque este lugar no se sostiene hablando en lengua, cantando alabanza y orando al Señor. O sea, tú vas a invertir en el reino de Dios y eso va a producir una gran cosecha. Así que tómale el codo a la persona que tiene a tu lado, ponle la mano y en el nombre de Jesús recibe sanidad en ese codo. Hay gente que entra aquí a la iglesia, no sueltan, no dan nada.
Seguimos. Cristo se hizo pecado, Cristo se hizo maldición. No solamente eso, dice que Él llevó nuestras enfermedades. En la cruz llevó todo el pecado, todo el castigo, la ira, el juicio de Dios. Y dicen algunos teólogos que Jesucristo en la cruz estaba padeciendo todas las enfermedades de la humanidad en su cuerpo. O sea, no solamente fue el dolor del látigo romano, de los clavos en las manos, en los pies, que se estaba asfixiando, porque la muerte en la cruz es muerte por asfixia, sino que llevó el pecado, toda la maldición, todo el juicio, toda la ira de Dios y todas las enfermedades. Cristo se hizo pecado para declararte justo, libre del castigo. Cristo se hizo maldición para que tú seas bendición. Cristo se llevó todas tus enfermedades. Las enfermedades que padecen nuestro cuerpo no son nuestras. Cristo le llevó en la cruz para que nosotros seamos sanados. A nosotros nos pertenece la bendición, la justicia y la sanidad. Yo no sé si usted está todo serio, usted está muerto en vida. Le estoy hablando de todos los beneficios de la cruz. Mira a la persona que te despierta tu espíritu. Mira todas las cosas que Cristo hizo por amor a ti. ¿Cuántos se alegran por eso? Dios es maravilloso. Cristo se hizo pecado, Cristo se hizo maldición, Cristo llevó nuestras enfermedades, Cristo llevó la pobreza, Cristo llevó la muerte, el juicio, el castigo sobre su cuerpo en el madero. Por esa razón, en Mateo capítulo 27, el verso 45, Mateo 27, verso 45 y 46 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 3 horas de oscuridad, que no fue un eclipse, que fue tinieblas, pero de la maldad. 3 horas de oscuridad, porque en ese momento, en esas 3 horas de oscuridad, se estaba haciendo el trámite de llevar todos los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad en la cruz. En esas 3 horas de oscuridad, toda la maldición, el castigo que merecía la humanidad, Dios lo estaba poniendo en el cuerpo de Jesús. Todas las enfermedades, todo el pecado, toda la maldad, todo el juicio, todo estaba cayendo sobre el cuerpo de Jesús. Dios ama al pecador, pero Él no tiene comunión con el pecado. Él odia el pecado. Por primera vez, Jesús se sintió desesperado. Jesús, escúcheme en esto, póngame atención aquí. Jesús no se sintió desesperado cuando le dieron, que la gente dice que fueron 40 latigazos. La Biblia no dice que fueron 40 latigazos, fueron innumerables latigazos que rasgaban la carne de la espalda de Jesús, que dice la Biblia que se podían cortar sus huesos. Jesús no se desesperó cuando lo clavaron en sus manos. No se desesperó. No se desesperó cuando pusieron los clavos en sus pies.
No se desesperó cuando lo levantaron en la cruz. Esta fue la única ocasión que Jesús entró en desespero y clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No puedo sentir tu presencia. ¿Dónde está el Espíritu Santo? No siento el Espíritu Santo, no siento la presencia. He perdido la comunión con mi Padre. Porque en ese momento, en esas 3 horas, el Padre abandonó a Jesús. Porque el Padre no puede acercarse a una persona que lleva todo el pecado del mundo. Dios, el Espíritu Santo se fue. Dios se fue. Jesús dijo: por primera vez en toda mi eternidad y en mi vida terrenal, no siento a Dios, no siento su presencia, no siento al Espíritu Santo, no tengo comunión con mi Padre. Eso me duele más que los latigazos en mi espalda. Eso me duele más que los clavos en mis manos. Eso me duele más que los clavos en mis pies. Me duele más que toda la tortura que yo he pasado. Yo amo la presencia de Dios. Por eso Jesucristo clamó y esto lo hizo por amor a nosotros: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? No siento tu presencia. Bendito sea el Señor. Pero esto era necesario. Por eso Jesús estaba desesperado, porque Jesús no valoraba más cualquier cosa que la presencia de Dios. ¿Y saben qué fue el castigo más terrible para Jesús? Perder la comunión con su Padre. Perder al Espíritu Santo, perder la presencia de Dios. Y nosotros, porque no entendemos, no tenemos el entendimiento, apagamos el Espíritu, pecamos, no oramos, no valoramos esa comunión con Dios. Pero Jesús sí la valoraba. Por eso fue el único momento en que Jesús se desesperó, cuando perdió la presencia de Dios, no por lo que Él hizo, sino por lo que nosotros hicimos. Levante sus 2 manos. Diga conmigo: pero esto era necesario. Juan 3:14: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Así es necesario. Fue necesario. Amén. Fue necesario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo el que vea y entienda el amor de Cristo pueda vivir, pueda ser sano, pueda ser libre del pecado, de la muerte espiritual, pueda ser libre de la ira, ser regenerado, santificado. ¿Cuánto dicen? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo aquel, así como la serpiente, las personas que veían la serpiente de bronce vivían, todo el que se les revele, el que entienda, el que crea que Jesucristo murió por nosotros, esa persona no va a morir eternamente. Esa persona vivirá. El que entienda el sacrificio de Cristo Jesús, que lo entienda, que se le revele en su espíritu, si está enfermo, inmediatamente esa persona se sanará.
Si esa persona está oprimida, deprimida, al entender el sacrificio de Cristo, esa persona será libre de la depresión, será libre de pensamientos contrarios. Podrá disfrutar de la salvación, podrá disfrutar de la presencia de Dios, podrá disfrutar de la vida de Dios. Pero aquel que no crea y desprecie la cruz, porque el poder de la cruz no está en el símbolo, el poder de la cruz está en lo que Cristo hizo, entender todo esto, lo que Cristo hizo. Y todavía le estoy diciendo como un 5% de todos los beneficios que hay en la cruz. Bendito sea tu nombre, Jesús. Entonces, la demostración más grande del amor de Dios fue que su Hijo Jesús muriera en la cruz. Por eso en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El verbo amó está en pasado, porque el mayor acto de amor, levante sus dos manos, vea conmigo, el mayor acto de amor de Dios hacia nosotros fue sacrificar a su Hijo por nosotros. Es que yo no siento que Dios me ama, porque me pasa esto, me pasa lo otro, Dios me tiene a monte, y Dios esto y Dios lo otro. Chico, no entiendes que tus problemas presentes son temporales y son pequeños para lo que Dios te está ofreciendo, para todo lo que sufrió Jesús, para darte salvación, para darte vida eterna, para justificarte, para santificarte, para liberarte de la maldición, para que seas bendecido, para que seas limpiado por su sangre, para que entres delante de su trono, para que tengas al Espíritu Santo, para que tengas sabiduría, para que seas regenerado. Todo lo que escuche bien, yo te puedo mencionar aquí una lista que no termina, de todos los beneficios que Jesucristo hizo en la cruz y en su resurrección, y esa es la mayor demostración de que Dios nos ama. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Dios envió a su Hijo para que sufriera, padeciera, nos sustituyera, para que tomara el castigo, el juicio de la humanidad. Esa es la mayor muestra que Dios nos ama con amor eterno. Dios nos amó, nos ama y nos seguirá amando por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Es tanto el amor de Dios. Usted debe entender que el amor no anula la justicia. Que si una persona no cree, no acepta el plan de Dios y todo lo que hizo Cristo, y menosprecia la cruz, menosprecia a Jesús, el que no crea es condenado. La persona es ella misma, por no recibir la salvación, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo, sino a salvarlo. Pero como la persona lo rechaza, esa persona cuando muere se va a una condenación eterna, se va al infierno. Escuche bien esto: y aún la gente en el infierno, Dios lo sigue amando. Dios le sigue doliendo, Dios lo sigue amando. Apóstol, pero si lo ama, ¿por qué no lo saca ahí? Porque Dios es justo. Amén. Ellos rechazaron todo ese plan, todo lo que Cristo hizo, y por la dureza de su corazón ellos mismos se condenaron. Escúcheme, Dios no envía a nadie al infierno. La gente se va a sí misma para la condenación eterna por rechazar a Jesucristo. ¿Están aquí? Entonces, Dios nos liberó de la condenación, somos justificados, pero el regalo más grande que Dios nos ha dado es el regalo de su Hijo Jesús.
El regalo de que Cristo, levante sus dos manos, diga conmigo, Cristo habita en mí por medio del Espíritu Santo. El mayor regalo que nosotros tenemos es el regalo de su Hijo. Apóstol, pero yo no quiero al Hijo, yo quiero es plata. Tiene falta de entendimiento. Porque si tenemos al Hijo, estamos completos. Colosenses 2:10. Colosenses capítulo 2, verso 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo poder y de toda autoridad. Levante sus dos manos y diga conmigo: yo estoy completo en Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Ayúdame, José, con el teclado. Diga conmigo: si tenemos a Cristo, levante sus dos manos, diga conmigo: si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Levante sus manos así, diga conmigo: en Cristo estamos completos. Nada nos falta. Al tener a Cristo lo tenemos todo, y tenemos el todo de Dios. El todo de Dios está en nosotros. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el verso 10. Dice: revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando el conocimiento pleno. Verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, en todos. Cristo es nuestro todo. En Él estamos completos. El mayor regalo que el Padre nos ha dado es a su Hijo Jesús. No solamente que haya muerto en la cruz, no solamente que haya padecido, porque Él no se quedó en la cruz. Él resucitó al tercer día. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció la enfermedad, Él venció a los demonios, Él venció a las tinieblas. Él está sentado a la diestra de Dios y Él envió a su Espíritu Santo para que Él habite en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús todo lo tenemos. Escúcheme, el mayor regalo que Dios te puede dar no es una casa, no es un carro, no es dinero, es Cristo Jesús que habite dentro de ti. Pueden gritar y pueden fuerte así. ¡Aplaude! Aleluya. Puedes sentar y a la persona que tiene a todo y le dice: si tienes a Cristo, lo vas a tener todo. Por eso Romanos capítulo 8, el verso 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, lo que te está diciendo es: Dios no fue pichirre para darnos salvación. Dios nos envió: bueno, Miguel, te toca, ve para allá para la tierra y te vamos a sacrificar un ángel. No, Él sacrificó lo más valioso que Él tenía, a su Hijo Jesús. Él no fue mezquino, Él no fue agarrado. Él entregó lo más valioso que Él tenía, la vida de su Hijo. Entonces, ponte a pensar, es lo que dice el apóstol Pablo, ponte a pensar: si Dios te dio a tu Hijo, ¿no te dará una casa también? Que es muy, muy inferior a Jesús. No te dará carro, no te dará la finanza, no te dará tu sanidad. ¿Por qué dudas de Dios? O sea, con esa demostración que Dios entregó a su Hijo Jesús, es la demostración que todo lo que nosotros necesitamos, Él nos los va a entregar. Con Él, levante sus dos manos, diga conmigo: con Jesús nos entregará
todo lo que nosotros necesitamos. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, deja de estarte preocupando porque tienes la cabeza grandota llena de preocupación. Imagínense, si una persona es cabezón y se preocupa, le va a explotar esa cabeza. Si Él te entregó a Jesucristo, te entregará todo. Amén. En Cristo debemos tener el entendimiento a través de andar en el Espíritu de Dios y la vida de Dios en nosotros, que todo es nuestro. Levante sus dos manos, diga conmigo, en Cristo Jesús todo es nuestro. Primera de Corintios capítulo 3 verso 21. Primera de Corintios capítulo 3 verso 21. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Qué dice ahí? Todo es puesto. Levante sus dos manos, diga conmigo, en Cristo Jesús todo nos pertenece. Verso 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Por qué te preocupa? Si todo es tuyo, Dios te lo puso en tus manos a través del sacrificio de Cristo, a través de su resurrección. Todo es nuestro, nosotros de Cristo, dice el verso 22, vosotros de Cristo, porque nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo le pertenece a Dios. Se lo vuelvo a repetir. Todo lo que hay en el mundo, todo, no algunas cosas, todo, dinero, finanzas, carro, casa, todo, es nuestro. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Parece que no lo creyeron. Y si usted no lo cree, no lo va a heredar. Pero la gente que crea la palabra de Dios, esta palabra se va a hacer una realidad en tu vida. Todo nos pertenece como hijos de Dios. ¿Lo creemos o no lo creen? Todo lo que hay en la tierra, la plenitud, todo es de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, Dios nos ha dado esa herencia, todo es nuestro. Pero nosotros somos de Cristo. Y eso es un detallazo. O sea que tú no te perteneces a ti mismo, sino que tú fuiste comprado por un precio de sangre y nosotros somos propiedad de Cristo. Y Cristo es propiedad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Póngase sobre sus pies. Levante su mano. Entonces Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, pero lamentablemente el que no crea, el rechaza a Cristo, él mismo se ha condenado. Dijo el apóstol Juan, y el mundo amó más las tinieblas que la luz, que a Cristo. Por eso la mayoría de las personas rechazan a Cristo Jesús. Pero si tú estás aquí, tú eres un predestinado en Cristo Jesús a ser salvo y a disfrutar de las riquezas del Señor. Y nosotros tenemos que anunciar toda esta obra a la gente que está afuera. Así que levanta tus manos al cielo en esta hora. Levanta tus manos al cielo y vamos en este momento a conmemorar lo que hizo Jesús en la cruz, haciendo la cena del Señor. Yo quiero que los servidores en esta hora puedan repartir y ministrar los implementos de la cena del Señor, y vamos a adorar a Dios, a declarar la gracia de Dios
a declarar el poder de la sangre de Cristo. Levante sus dos manos, diga conmigo, hay poder en la sangre de Cristo. Diga conmigo, hay poder en el sacrificio de Jesús. Levante sus dos manos